Chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a trabajar con un tema nuevo que, como podrán adivinar por la imagen que estamos viendo, se trata de el antiguo Egipto. Vamos a destinar algunas clases a trabajar esta temática y vamos a hacer una actividad especial que se las voy a contar seguramente el viernes de esta semana. Bueno, quiero contarles algunas cuestiones generales con respecto al antiguo Egipto y vamos a meternos de lleno con eso. Bueno, como ustedes saben, estamos trabajando sobre las primeras ciudades y estados de la antigua Mesopotamia y sabemos por haber trabajado con los sumerios que las primeras ciudades y estados de la antigua Mesopotamia se establecieron ¿dónde? Se establecieron a la orilla de los ríos. ¿Por qué? Bueno, porque en el año 3000 a.C., que es a partir desde donde vamos a situar el surgimiento de la civilización egipcia, se había descubierto la técnica para producir alimentos. Los seres humanos habían pasado de una economía recolectora que se daba en el Paleolítico a una economía productiva, donde ya podemos nosotros controlar a la naturaleza de otra manera como para que nos dé los alimentos que necesitamos. Y esto se dio con los sumerios y también se dio con los egipcios, que se establecieron a los costados, a la vera del río Nilo. A ver si lo podemos ver en un mapa. ¿Sí? Acá podemos ver cómo el río Nilo atraviesa África desde el centro hasta el mar Mediterráneo. ¿Sí? A los costados de, del río Nilo se fueron estableciendo las distintas ciudades. Las más importantes fueron Tebas y Memphis, que fueron capitales de los reinos egipcios, de los imperios. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre eso también. Y, y bueno, como lo podemos ver acá en el mapa, más allá del curso del río, el paisaje era desértico, ¿sí? Con lo cual ellos necesitaban estar en esta zona porque era la zona en la cual había agua, era la zona en la cual había vida, ¿sí? Y me gustaría también centrarme un poco en lo que es la religión de los egipcios, lo que son las creencias de los egipcios, ¿sí? Ellos pensaban que todos los dioses se relacionaban con las cuestiones de la naturaleza y que en la medida que ellos hagan los rituales necesarios y las ofrendas necesarias para los dioses, iban a tener abundancia y iban a poder acceder a los recursos que la naturaleza les brindaba para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, el desierto y el río Nilo estaban también representados por dioses. Por ejemplo, el desierto era una zona identificada con el caos, ¿sí? Con un dios que se llamaba Set, y las zonas cercanas al río Nilo estaban asociadas con la fertilidad, que es cuando la tierra puede dar frutos, y estaban asociadas con el dios Osiris, que eran hermanos y que se habían peleado en algún momento porque Set quiso destronar a Osiris, que era el rey, lo mató
lo descuartizó y lo tiró a los costados del río Nilo, ¿sí? Y Set se fue al desierto. Cuando los egipcios ven el surgimiento de la vida a partir del río, es decir, el crecimiento de los vegetales, asocian esto con la resurrección de Osiris. De ese modo ellos piensan que Osiris les enseñó a cultivar. ¿Por qué? Bueno, porque se daba una situación parecida a la que vimos en la antigua Mesopotamia con los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? El río Nilo tiene un curso que va cambiando a lo largo del año con las estaciones, ¿sí? Porque proviene del centro de África, de unas montañas que dependen, son muy altas, esto lo vamos a ver después en geografía, con la altura el clima cambia, más allá de que sea desierto en la base de una montaña, si la montaña es muy alta, arriba va a ser frío y arriba puede estar congelado, de hecho, porque a medida que ascendemos, las temperaturas descienden. Bueno, con las distintas estaciones, esos hielos se van derritiendo y las aguas del río aumentan. Además también con las estaciones de lluvia. Hay momentos del año donde llueve mucho más y el río aumenta su caudal, ¿sí? Y esto repercute mucho en la vida de los egipcios. ¿Por qué? Porque mientras el río en las estaciones secas está, digamos, muy pequeño, cuando viene el deshielo, cuando vienen las lluvias, empieza a ensancharse mucho más. Y como vimos con los ríos Tigris y Éufrates, cuando el río se desborda porque tiene mucha agua y después las aguas vuelven a retroceder, queda esa digamos, esa zona, esa tierra fértil para poder cultivar, ¿sí? Bien, como pueden ver en la imagen, tenemos una zona que es el Bajo Egipto y una zona que es el Alto Egipto. Esto tiene que ver con el curso del río, ¿sí? Que se le dice Bajo Egipto porque son las zonas más bajas donde termina desembocando el río en el mar Mediterráneo. Y estas son las zonas un poco más elevadas, ¿sí? Ese territorio es un territorio muy extenso, que a lo largo de los muchos años de historia antigua egipcia fue pasando por distintos momentos a nivel político. ¿Qué quiere decir esto? Hubieron momentos en los cuales toda la zona del Alto y el Bajo Egipto estaban conducidas por un faraón, ¿sí? El faraón sería como el rey o como el emperador en algunos momentos. Entonces, hubieron momentos en que, por ejemplo, la capital era Memphis y el Alto y el Bajo Egipto estaban todos unificados bajo el poder de un faraón, y hubieron momentos donde las distintas ciudades tenían todos gobernantes propios, no había unificación. Eso se llama cuando el poder está dividido, cuando el poder está fragmentado, ¿sí? Estos momentos podían ser momentos de crisis, momentos en los que los invadían otros pueblos, momentos en los cuales no se podían poner de acuerdo o donde no había un faraón que tenga el poder necesario para unificar a todas las ciudades, y eran momentos de inestabilidad política. Bien. ¿Qué más les quiero contar sobre Egipto? La sociedad estaba muy dividida, ¿sí? En lo que sería el faraón y los funcionarios que trabajaban para el faraón, y después la gente que trabajaba, ¿sí? Los campesinos. Los campesinos que pagaban sus impuestos a través de un sistema que se llamaba la corvea real. La corvea real era trabajo obligatorio,
¿sí? Vos, para pagar tus impuestos, lo que tenías que hacer era, de repente, una temporada, ir a trabajar en la construcción de las pirámides, por ejemplo, ¿sí? Lo tenías que hacer obligatoriamente como forma de pagar impuestos. Bien, ¿qué más? Y también había esclavos, ¿sí? O sea, está el faraón con su familia, los funcionarios reales que trabajaban para el faraón, los campesinos y también había esclavos. Los esclavos eran, por ejemplo, esclavos de guerra, que a través de enfrentamiento con otras ciudades habían sido derrotados, entonces quedaban para hacer, digamos, otro tipo de trabajo como sirvientes o como también construcción de pirámides, pero ya sabemos que la mayor cantidad de los trabajadores de las pirámides eran hombres libres que trabajaban para pagar impuestos. Bien. Cuando les dije que había funcionarios que trabajaban para los faraones, vamos a hablar específicamente de un tipo de funcionario que era muy importante, que eran los escribas. Los escribas eran pocos que manejaban la técnica de la escritura, ¿sí? Hubieron distintos tipos de escritura, como por ejemplo la escritura jeroglífica, que era una especie de dibujitos. ¿Se acuerdan cuando vimos la escritura pictográfica en la antigua Mesopotamia? Que esto, si yo quiero representar una casa, hago, bueno, dibujo una casa y eso es como una forma de escritura. Bueno, escritura jeroglífica, escritura eriática, distintas formas que se fueron combinando con las técnicas que ya existían y que otros pueblos las empezaron a combinar y las empezaron a derramar, por así decirlo, por el Mediterráneo. Estos pueblos nosotros no los trabajamos, pero eran, por ejemplo, los fenicios. Los fenicios tenían colonias alrededor de las costas del Mediterráneo y como eran comerciantes y navegaban de una ciudad a la otra, llevaban productos, mercancías y también conocimientos, como por ejemplo la escritura. Entonces, la escritura fenicia con la escritura egipcia se iban combinando para avanzar en una forma de escritura que puedan entender los distintos pueblos. Bien. Quería comentarles algunas cuestiones con respecto al faraón. El faraón era considerado un semidios, ¿sí? ¿Qué es un semidios? Es alguien que está en contacto con los dioses. Es el contacto entre los dioses y los hombres, ¿sí? Cuando, por ejemplo, había momentos de sequías, había momentos en los cuales no había producción agrícola porque el río estaba muy bajo, no es que se sabía esto de que, bueno, no estaba la temporada de lluvias o que no se habían derretido los hielos de las montañas de Etiopía, en el centro de África, sino que las miradas del pueblo se dirigían hacia el faraón, porque él era el que se comunicaba con los dioses, según las creencias, con lo cual él era el responsable si no crecían las aguas y si no había prosperidad y alimentos para el reino. ¿Sí? Así que fíjense como les dije antes, estaba muy conectada la idea de la religión con la naturaleza. Cada animal, por ejemplo, tenía una identificación con algún dios. A ver si me olvido de algo. Vamos a dejarlo acá. Les voy a compartir alguna pregunta. Y vamos a dejar el tema de las pirámides, que es un tema importante para la próxima clase, para esta actividad especial que
no las voy a spoilear ahora, se los voy a contar seguramente el viernes. Así que sepan que la próxima clase va a ser con una propuesta específica para trabajar el tema de las pirámides. Chicas y chicos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima clase. Adiós.